Cuando mi esposo gritó que no éramos un albergue e intentó echar a la lluvia a una joven embarazada en plena Nochebuena, mi hijo solo se rió diciendo que era una poriosera. Sentí que el piso de mármol se abría bajo mis pies y el aire me faltó por completo, mientras mis manos temblaban sin control sobre la mesa servida. Pero cuando esa muchacha puso un sobre el mantel inmaculado, la sonrisa cruel se les borró de golpe. Ese fue el momento en que decidí que nadie más pisotearía mi dignidad. Si quieres saber qué contenía ese sobre y cómo terminó esta noche fatídica, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Esta historia basada en hechos reales es un testimonio poderoso sobre el valor de la mujer que debes escuchar hasta el final. Te prometo que la lección de vida que aprenderás hoy valdrá cada segundo de tu tiempo. Soy Carmen, tengo 65 años y he vivido toda mi vida en Guadalajara, cuidando las apariencias de mi hogar en la colonia Providencia. Siempre creí que tener la mesa perfecta y la familia unida era lo más importante del mundo. Pero esa noche descubrí que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente vale la pena. Miré la mesa del comedor y por un segundo casi me creí mi propia mentira porque todo brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. Había sacado la vajilla de porcelana con el borde dorado, esa misma que Rodolfo insiste en que solo debemos usar cuando viene gente importante o sus socios del despacho, aunque esta noche solo seríamos nosotros tres. Las velas rojas ya estaban encendidas, reflejándose en las copas de cristal, que me pasé toda la tarde puliendo una por una hasta que me dolieron los dedos de tanto frotar. Si alguien mirara por la ventana de nuestra casa, aquí en la colonia Providencia, seguramente pensaría que ahí vive la familia más feliz y elegante de todo Guadalajara. Qué bonitos se ven los Hernández, dirían las vecinas, pero las velas caras y los manteles de lino no calientan el frío que se siente aquí adentro desde hace años. El olor, del bacalao a la vizcaína, inundaba toda la planta baja y se mezclaba con el aroma dulce del ponche. Llevaba 2 días enteros preparándolo, desaguando el pescado, picando las aceitunas y cuidando que el tomate sazonara a fuego lento, tal como le gustaba a mi suegra, que en paz descanse. También se oía el hervor de la olla de barro con el ponche de frutas, soltando ese vapor de guayaba y canela, que antes, cuando Miguelito era apenas un niño, lo hacía correr a la cocina gritando de emoción para pedirme la primera taza con caña. Ahora, lo único que se escuchaba por encima de los villancicos de Luis Miguel, que puse a todo volumen para tapar el silencio incómodo, era el tecleo furioso de mi hijo en su celular de última generación. Rodolfo entró al comedor ajustándose el nudo de la corbata con ese gesto de importancia que se le pegó desde que lo nombraron gerente hace 30 años. No me miró a mí, ni se fijó en el vestido nuevo que me compré con mis ahorros para darle el gusto de verme distinguida. Sus ojos se fueron directo al mantel, como si fuera un inspector de salubridad. Se acercó despacio y señaló con el dedo índice una pequeña arruga cerca del centro de mesa, diciéndome con ese tono seco y educado que usa para herirme, que cómo era posible que no hubiera planchado bien el lino, que los detalles lo son todo y que esa arruga hacía que la mesa se viera descuidada y corriente. Me tragué las ganas de gritarle que esa arruga era lo único real en esta habitación llena de apariencias. Simplemente asentí y la alicé con la palma de la mano, sintiendo lo áspera que se me ha puesto la piel de tanto cloro y tanto trabajo que él decide no ver. Luego miré a Miguel, mi orgullo, mi hijo, el licenciado por el que di la vida. Estaba sentado en el sofá de piel con la luz azul de la pantalla, iluminándole la cara de aburrimiento total. Le acerqué una taza de ponche caliente, esperando que levantara la vista, que me dijera, «Gracias, mamá», o que al menos me regalara media sonrisa de Navidad. Pero ni siquiera parpadeó. Solo murmuró algo sobre que tenía que contestar unos mensajes urgentes, porque en su mundo los negocios no descansan ni en Nochebuena.
Sentí un hueco horrible en el estómago al pensar que hace años vendí mis aretes de oro, los únicos que me dio mi papá antes de morir para pagar su primer semestre en esa universidad privada carísima. Y ahora mi hijo no tiene ni un minuto para mirarme a los ojos. Me fui a la cocina con el pretexto de revisar que el pavo no se reseca, pero la verdad es que necesitaba respirar porque el aire se sentía pesado. Me recargué en la barra de granito y me llevé la mano al pecho, justo donde cuelga mi medalla de la Virgen. Sentía una opresión rara, como cuando va a llover fuerte y te duelen los huesos, pero esto era más adentro. Era una corazonada de madre de esas que, desgraciadamente, nunca me fallan. Miré mi reflejo borroso en el vidrio del horno y vi a una mujer cansada, rodeada de comida perfecta que nadie iba a agradecer. Algo me decía que esta Navidad no iba a terminar con abrazos y regalos bajo el árbol. Sentía que el hilo delgado que sostenía esta farsa de familia perfecta estaba a punto de romperse, y yo no tenía ni idea de que la tijera que lo cortaría ya estaba a punto de tocar a nuestra puerta. Mientras servía la ensalada de manzana, mis ojos se quedaron clavados en las manos de Rodolfo, esas manos manicuradas que ahora sostenían la copa de vino con tanta elegancia, como si nunca hubieran temblado de miedo. Me vino a la mente con una claridad dolorosa aquella tarde de hace 10 años. Él había llegado pálido, sudando frío, confesando que había perdido una fortuna en una mesa de póker clandestina y que si no pagaba nos quitarían la casa. Recuerdo la vergüenza quemándome la cara mientras caminaba hacia el centro joyero con el estuche de terciopelo escondido en mi bolso. Ahí iban los aretes de esmeraldas y el collar que mi abuela me dejó. Las únicas cosas de valor real que eran mías. Los vendí por una fracción de su precio para tapar su error, para que nadie en el club supiera que el exitoso abogado Hernández estaba en la ruina moral. Él nunca me dio las gracias. Simplemente dejó que yo absorbiera el golpe, que yo sacrificara mi herencia para que él pudiera seguir jugando al gran señor. He cargado con ese secreto y con esa rabia atorada en la garganta durante una década, sonriendo en las fotos y fingiendo que somos perfectos, todo por el bien de la familia. De repente, el sonido del timbre cortó el aire tenso del comedor como un cuchillo. Rodolfo bufó molesto por la interrupción de su cena sagrada, y Miguel ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Me sequé las manos en el delantal y fui hacia la entrada, sintiendo un extraño nerviosismo, como si supiera que al abrir esa puerta de roble macizo, mi vida iba a cambiar para siempre. Afuera se había soltado una tormenta de esas lluvias frías que calan hasta los huesos y que son tan raras en los inviernos de Guadalajara. Al abrir el viento, me golpeó la cara trayendo consigo agua helada, y ahí estaba ella. Era una muchachita. No podía tener más de 20 años. Estaba empapada de pies a cabeza con un suéter delgado que no la protegía de nada y el cabello pegado al cráneo por la lluvia. Pero lo que me robó el aliento fue su vientre. Estaba embarazada, muy embarazada, con esa barriga baja que anuncia que el bebé ya quiere nacer. Temblaba tanto que se escuchaba el castañeteo de sus dientes. Me miró con unos ojos grandes y oscuros, llenos de una desesperación que me partió el alma, y apenas pudo susurrar si teníamos un poco de comida. No alcancé a contestar. Sentí la presencia pesada de Rodolfo a mis espaldas. Se había levantado al ver que yo tardaba. Cuando vio a la chica, su cara se transformó en una máscara de repulsión absoluta. No vio a una madre en apuros, ni a un ser humano sufriendo frío. Vio una mancha en su propiedad, un estorbo. Gritó con esa voz de mando que usa en los juzgados, diciéndole que esto no era un albergue de caridad, que se largara inmediatamente antes de que llamara a la policía por invadir propiedad privada. Dio un paso adelante con la intención de cerrarle la puerta en la cara, sin importarle que pudiera lastimarla. En ese momento llegó Miguel con su vaso en 1900 la mano y esa risita burlona que ha aprendido también de su padre.
Se asomó por encima del hombro de Rodolfo y soltó una carcajada seca cruel. Dijo que ya la había visto antes, que era la pordiosera que se pone en los semáforos de la Avenida Patria a pedir monedas, que seguro era una adicta buscando dinero fácil. Le dijo a su papá que cerrara, ya que qué asco que se estaba metiendo el frío y la humedad a la casa. Pero yo no me moví. Me quedé paralizada mirando a la muchacha. En sus ojos llenos de lágrimas, no vi a una mendiga. Vi el mismo miedo que yo sentí hace 10 años cuando tuve que vender mi dignidad para salvar a mi familia. Vi a una mujer sola contra el mundo y algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido bajo capas de obediencia y sumisión, se rompió con un crujido violento. Fue como despertar de un coma. La rabia que me tragué al vender mis joyas, la tristeza de todas las navidades. Fingiendo felicidad, todo subió de golpe. Antes de que Rodolfo pudiera azotar la puerta, extendí mi brazo y puse la mano abierta contra la madera con una fuerza que no sabía que tenía. El golpe seco de mi palma contra la puerta hizo que ambos hombres se callaran de golpe. Rodolfo me miró sorprendido, con los ojos muy abiertos, como si la silla del comedor hubiera cobrado vida. Mi voz salió ronca, pero firme, sin temblar ni un poquito. Le dije, mirándolo fijamente a los ojos, por primera vez en mucho tiempo, que en esta casa, en plena Nochebuena, nadie se iba a ir con hambre y frío mientras nosotros nos atascábamos de bacalao. Le dije que ella iba a entrar y que iba a cenar en nuestra mesa, le gustara a él o no. Y sin esperar su permiso, tomé a la muchacha del brazo helado y la jalé hacia el calor de mi hogar, dejando a mi esposo y a mi hijo con la boca abierta en el umbral. Nunca en mi vida había escuchado un silencio tan ruidoso como el que reinó en ese comedor. Los villancicos se habían acabado y nadie se molestó en poner otro disco, así que lo único que se oía era el tintineo nervioso de los cubiertos de plata contra la porcelana y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas como si el cielo estuviera llorando con nosotras. Serví el bacalao con las manos, temblando un poco, no por miedo a Rodolfo, sino por la intensidad con la que esa muchacha miraba el plato. Lucía comía con una desesperación que me estrujó el corazón, devorando cada bocado como si fuera el primero en días, sin importarle los modales de mesa que tanto obsesionan a mi esposo. Mientras ella saciaba un hambre antigua, Rodolfo y Miguel no probaron bocado. Se quedaron ahí sentados, rígidos como estatuas de sal, lanzándome miradas que eran puñales indignados, porque había sentado a una nadie en su mesa sagrada de Nochebuena. Cuando Lucía terminó, limpió el plato con un pedazo de bolillo, aprovechando hasta la última gota de la salsa vizcaína que tantas horas me tomó preparar. Luego, con una dignidad que contrastaba con su ropa húmeda y desgastada, se limpió la boca con la servilleta de tela y metió la mano bajo su suéter. Rodolfo se tensó quizás pensando que iba a sacar un arma o a pedir dinero, esa limosna que tanto le repugnaba dar. Pero lo que puso sobre el mantel inmaculado fue mucho peor para él, un sobre manila arrugado y manchado de humedad. Lo deslizó suavemente por la mesa hasta que chocó contra la copa de vino de mi marido. Con una voz suave, pero firme, que resonó en las paredes de mi casa perfecta, le dijo que no había venido a pedir caridad ni dinero. Le dijo mirándolo directo a esos ojos que yo creía conocer, que solo quería que conociera a su nieto antes de que naciera, porque esa criatura que llevaba en el vientre llevaba su misma sangre. Dijo que ahí estaba la prueba, un papel de laboratorio que confirmaba lo que él ya sabía y había querido ignorar. El efecto fue inmediato y devastador. Rodolfo, que estaba tomando un trago largo de vino tinto para pasar el mal rato, se atragantó violentamente. Empezó a toser rojo, como un tomate, manchando el mantel con gotas de vino que parecían sangre, mientras sus ojos se salían de las órbitas clavados en ese sobre maldito. A su lado escuché el estruendo metálico del tenedor de Miguel cayendo sobre el plato. Mi hijo se había quedado pálido boqueando como un pez fuera del agua. Y yo sentí que el piso de mármol se abría bajo mis pies para tragarme entera. El temblor en mis manos fue tan fuerte
que tuve que soltar mi propia copa antes de romperla. En ese instante, la traición me golpeó con una fuerza brutal, pero no fue por la infidelidad ni por la mentira de tener otra mujer. Lo que me destrozó por dentro fue entender la crueldad absoluta de ese hombre. Él sabía que tenía una hija y un nieto pasando hambre allá afuera en el frío, mientras él exigía que yo planchara las arrugas del mantel y cenaba como un rey. Esa maldad, esa indiferencia ante su propia sangre, fue lo que terminó de matar al Rodolfo que yo creía amar. Rodolfo finalmente recuperó el aliento, pero en lugar de bajar la cabeza, avergonzado por la verdad que tenía enfrente su cara, pasó del rojo al morado de pura furia. Empezó a negar todo a gritos, golpeando la mesa con el puño cerrado y llamando a Lucía estafadora, mentirosa y oportunista. Se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás con un estruendo horrible y caminó hacia la muchacha con la intención clara de echarla de empujones, agarrándola del brazo con una violencia que me heló la sangre. Miguel, en lugar de detener a su padre, se puso de su lado con ese clasismo que le habíamos inyectado desde la cuna. Me dijo que no fuera ingenua, que no creyera esas tonterías, porque esa gente de la calle solo venía a quitarnos nuestro dinero y a manchar nuestro apellido. Pero yo ya no los escuchaba. Sus gritos me sonaban lejanos, como si estuvieran bajo el agua. Me levanté despacio, con una calma que no sabía que tenía, y tomé el sobre manila de la mesa. Mis manos ya no temblaban. Saqué el papel y leí el resultado del laboratorio. 99.9%, 9% de compatibilidad. La fecha era de hacía meses. Él lo sabía. Rodolfo sabía que tenía una hija pasando hambre y frío, mientras él exigía que yo alisara las arrugas del mantel. Levanté la vista y miré a mi esposo a los ojos. Y por primera vez en 30 años, no vi al hombre importante y respetable, sino a un ser pequeño y cruel. Le dije con voz firme que durante 3 décadas le había perdonado todas las deudas de juego, las llegadas tarde, el olor a perfume barato en sus camisas, el desprecio silencioso. Le dije que me había tragado mi orgullo cientos de veces para mantener a esta familia unida, pero que la crueldad con un inocente, con su propia sangre, que llevaba un nieto en el vientre, eso era algo que Dios podía perdonar. Pero yo no sentí el peso del anillo de oro en mi dedo anular, ese aro que durante años sentí como un trofeo y que ahora me pesaba como un grillete. Me lo quité despacio, sintiendo el alivio en la piel, donde había dejado una marca pálida después de tanto tiempo. Lo dejé caer en su plato justo encima de la cena, que ya estaba fría. El sonido del oro golpeando la porcelana fue seco y definitivo, callando por fin los insultos de Miguel. Miré a Rodolfo y le solté la sentencia final sin titubear ni un segundo. Le dije que si esa muchacha se iba a la calle en medio de 1900, la tormenta, yo me iba con ella. Le dije que él podía decidir si se quedaba solo con su orgullo, sus mentiras y su casa vacía, porque eso era lo único que le iba a quedar. No esperé su respuesta porque en el fondo sabía que su ego no lo dejaría reaccionar. Caminé hacia el perchero de la entrada. Tomé mi abrigo grueso y también el suéter de Lucía. Fui hacia ella, la ayudé a levantarse de la silla donde seguía encogida de miedo y le puse el abrigo sobre los hombros. Ella me miró sin entender qué pasaba, pero yo solo le apreté la mano para que sintiera que ya no estaba sola. No volví a mirar atrás, ni a la mesa perfecta, ni a las velas, ni a los 2 hombres que se quedaban mudos en mi pasado. Abrí la puerta y salimos juntas a la noche. Han pasado ya 3 meses desde aquella Nochebuena tormentosa, y aunque ahora vivo en el departamento de mi hermana, que apenas tiene 2 recámaras, se respira una paz que no cambiaría por todo el mármol de Providencia. Aquí no hay vajillas de porcelana ni manteles de lino importado, pero tampoco hay gritos ni silencios que hielan la sangre. Me cuentan las comadres del barrio que Rodolfo se quedó solo en aquella casa inmensa que vaga por las habitaciones vacías como alma en pena. Dicen que ya ni se para por el club deportivo porque el escándalo corrió como pólvora.
Resulta que en Guadalajara las apariencias importan mucho, pero abandonar a una mujer embarazada bajo la lluvia es algo que ni la sociedad más hipócrita perdona tan fácil. Ya no puede dar el gatazo de ser el hombre honorable y perfecto, porque la verdad siempre sale a flote. El otro día tuve la cita con el abogado familiar, un hombre serio que me explicó las cosas tal como son, sin rodeos. Me dijo que me quedara tranquila, que por ley el 50% de todo lo que construimos durante el matrimonio me pertenece, son mis bienes gananciales y eso no está a discusión. Por más berrinches que haga Rodolfo, o por más que Miguel me llame para exigirme que recapacite. Y lo que más paz me dio fue saber que este nieto que viene en camino tiene exactamente los mismos derechos hereditarios que tuvo mi hijo mayor. La ley es clara y la sangre es la sangre. Así que esa criatura no va a pasar las carencias que pasó su madre. Miro a Lucía sentada en el pequeño sofá de la sala con el sol de la tarde iluminándole la cara mientras dobla con cuidado la ropita que hemos ido juntando. Yo estoy terminando de tejer una chambrita amarilla, contando los puntos en silencio, pensando en cómo la vida da vueltas tan extrañas. Hace unos meses, yo era la señora de la casa, preocupada por una arruga en el mantel, y ahora soy simplemente Carmen, la mujer que eligió no ser cómplice de una injusticia. Me levanto para ir a la cocina, y el aroma a canela y piloncillo me llena el alma. He preparado café de olla caliente y dulce como le gustaba a mi abuela. Le sirvo una taza humeante a Lucía en un jarrito de barro, nada de cristalería fina, y se la acerco con cuidado. Le digo con suavidad, ándele pues, mija, tómeselo despacito para que entone el cuerpo que le va a hacer bien a usted y al bebé. Ella levanta la vista y me regala una sonrisa genuina, sin miedo, una sonrisa que vale más que todos los aretes de esmeraldas que vendí en el pasado. En ese momento, mientras le doy un sorbo a mi propio café, siento una certeza profunda en el pecho. Perdí mi estatus, perdí mi matrimonio de aparador y seguramente perdí a un hijo que eligió el dinero sobre el amor, pero gané algo infinitamente más valioso. Recuperé mi dignidad y gané una familia real, porque al final del día entendí que la verdadera familia no es la que posa, perfecta para la foto de Navidad, sino la que no te abandona cuando hace frío y te cierra la puerta en la cara, tal como le pasó al niño Dios cuando buscaba posada y nadie se la quiso dar. Han pasado 3 meses y aunque vivo modestamente con mi hermana y Lucía, respiro una paz que ni todo el mármol de Providencia podría comprar. Rodolfo se quedó solo en aquella casa inmensa, desprestigiado ante la sociedad que tanto cuidaba, mientras Miguel eligió su ambición sobre su madre. Yo, en cambio, recuperé mi dignidad y ahora espero con ilusión a mi nieto, asegurando legalmente mi 50% de los bienes gananciales, porque la justicia también es amor propio. La verdadera elegancia no está en un mantel de lino, sino en la bondad de un corazón que no niega su sangre. Nunca permitas que el miedo a perder un estatus te convierta en cómplice de una injusticia. Conoce tus derechos y recuerda que una casa vacía de amor nunca será un hogar. Tú hubieras dejado todo para proteger a alguien indefenso en Nochebuena. Te leo en los comentarios. Carmen, 65 años. M.